¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos a la primera clase del curso de IoT con ESP32, código de Arduino, programación en PHP, JavaScript, CSS y mucho más. En esta clase os quiero enseñar qué es lo que vamos a lograr, de qué trata el curso, qué es esto de IoT y básicamente también qué salidas al mercado tendrías con un sistema de IoT que puedas hacer tú y también qué trabajo podrías conseguir. Porque este curso es muy importante y os enseña muchísima programación tanto en Arduino o ESP32 y programación también para páginas web, MySQL, acceso a base de datos y servidores. Con esto aprendes muchísimo. Por un lado aprendes a hacer un sistema de IoT, por otro lado aprendes cómo programar el Arduino, el ESP32 que tengo aquí. Pero por el otro lado aprendes también cómo hacer una página web, así que incluso si tú no quieres hacer un sistema IoT, con esto aprenderás a hacer una página web. Aquí en pantalla tengo esta página, que es una página pues normal, con su menú, tiene cerrar sesión, tiene página de crear cuenta, donde tú puedas pues, poner tu email y tu contraseña, tiene inicio de sesión y un montón de otras cosas en PHP, en JavaScript, en MySQL, acceso a base de datos. Entonces yo te voy a enseñar desde cero cómo hacer todo esto con seguridad, encriptación de la contraseña, pasado de mails a tu cuenta de mail para cuando te registres y cuando tengas una alarma y todas esas cosas, y eso es lo que vamos a hacer. Pero este curso se centra en un sistema de IoT. Y si te preguntas qué es IoT, pues déjame enseñártelo. Seguramente has escuchado de Alexa o Google Home, así que Alexa, enciende la luz de mi taller. Alexa, apaga la luz de mi taller. Pues eso ha sido un sistema IoT, ¿no? Internet de las cosas. Básicamente hoy en día casi todo está o puede estar conectado a internet, ¿no? Las luces yo las tengo conectadas a internet, hasta mi lavadora está conectada a internet y me avisa cuando se ha acabado o cuando le falta detergente o cualquier otra cosa. Entonces todo, la puerta tiene un sensor y si se abre me avisan de que alguien ha entrado. Por lo tanto, esto es un sistema de IoT, ¿no? Internet de las cosas. Y hoy en día cada vez se conectan más cosas a internet, pero hay un problema. Lo que habéis visto antes está hecho con Alexa, ¿no? Tengo una Alexa ahí abajo o un Google Home, pero en ese caso los datos no son tuyos, sino que estás utilizando un sistema de IoT a través de un broker. Un broker en este caso es Amazon. Así que todos mis datos están en un servidor que no es mío, es un servidor de Amazon. Amazon sabe cuando yo salgo de casa. Sabe cuánto consumo porque tengo sistemas IoT que me marcan el consumo de mi casa. Saben si he encendido o no la luz. Sabe si he encendido la luz esa que tengo atrás. Sabe si tengo el ordenador encendido porque también está conectado a IoT, creas o no. Por lo tanto, en cuanto más sistemas de IoT con otros servidores tienes, más no controlados, sino que la gente tiene tus datos. Entonces hoy en día hay un movimiento que es el movimiento de Right to Repair. Os recomiendo el canal de Louis Rossmann que trata de eso, y básicamente ese sistema de IoT, como nunca será tuyo, cualquier producto que tú tengas en casa tampoco será tuyo. Un buen ejemplo que también pone Louis Rossmann es unos nuevos coches de Mercedes tienen calefacción en los asientos, pero esta calefacción está ahí, ¿no? Hay una resistencia que se calienta, pero Mercedes ha puesto eso con una suscripción. Si tú pagas la suscripción, en invierno tienes los asientos calientes y en verano fríos, y supuestamente así ahorras más. Pero yo pienso, si yo he pagado $50.000 para un coche como un Mercedes que tiene ya la resistencia que se calienta dentro de los asientos, ¿para qué tengo que pagar una suscripción que me active la calefacción en invierno y la desactive en verano? Es un poco idiota porque al final tú has pagado $50.000, pero ese coche no es tuyo. Porque si a alguien de Mercedes no le gusta tu cara y le da por banearte el coche, no arranca. Eso pasa muchísimo con Tesla. Si tú tienes un coche de Tesla y has tenido un pequeño choque o algo así, tienes que cambiar algo, como no lo hagas con un Tesla oficial y ellos detectan que has puesto una pieza nueva, directamente te pueden banear el coche de tal manera que ni arranca. Por lo tanto, has pagado un montón de dinero por un producto que nunca será tuyo. Por lo tanto, eso es lo que os quiero enseñar hoy. Cómo hacer tu propio sistema de IoT sin usar un broker. Desde cero. Compramos el hosting, compramos la página web, hacemos el código que va en el sistema que arranca la luz o detecta un sensor que es el ESP32, y también hacemos el código de la página web con contraseña, con usuario, con encriptación, con un montón de seguridad, y luego con todos estos bloques para controlar un sensor de humedad, para controlar texto. También se me ocurrió la idea para poner una clase extra de cómo controlar estas bombillas que son bombillas RGBs, por lo tanto no solo controlar encendido o apagado, sino que también el color de la bombilla. Y os quería enseñar un ejemplo. Tengo aquí una bombilla conectada a un ESP32. Lo cojo con cuidado porque esto ahora mismo, como puedes ver, es el ESP32 conectado a un relé, y este relé en mi caso yo sí que lo he conectado a 220 voltios pues para encender esta bombilla, porque es una bombilla de alto voltaje. No os recomiendo hacer eso. Si no sabéis nada de electricidad, no toquéis alto voltaje y os quedáis con este curso siempre al voltaje del Arduino, que son 5 voltios. Podéis encender LEDs, podéis encender cualquier otro tipo de sensor y eso os sirve para hacer la prueba. No tenéis que poner una bombilla. Esto solo lo hago yo. Entonces aquí en la plataforma, como puedes ver,
Pues tenemos nuestra cuenta, tenemos aquí también un poquito de configuración de la página. Solo he puesto una, pero podemos añadir más. Una vez aprendas cómo hacer esta página, cualquier otra idea que tengas, tú la puedes poner en práctica, porque aprenderás todo el proceso. Por ejemplo, si vas a tus dispositivos, como puedes ver que yo hice un interruptor, un tipo de sensor y un tipo de texto. Si luego se te ocurre a ti una idea, como se me ocurrió lo de la bombilla RGB, también podías ponerla. Y si se te ocurre otro tipo de sensor o un actuador, lo podías implementar. Yo no lo hago porque así hay infinidades de cosas que podías hacer y no tendríamos tiempo para eso. Pero como puedes ver, la página está capaz de poner más dispositivos. Tú vas a añadir nuevo, le pones el nombre, yo qué sé, casa, eliges el tipo interruptor o sensor, digamos interruptor, lo añades y como puedes ver ya tengo casa, lo enciendo y lo apago, pero esto no está conectado a nada de momento. En cambio, en mis dispositivos, que ya aparece el de casa, yo ya hice uno, luz de dormitorio, que este sí está conectado con este código. Es un código bastante complejo, pero no te asustes porque durante estos cursos, que ya son, he pensado 18 clases y al final son 26, más 3 clases extra que quiero poner, porque hay unas cosas que quiero arreglar y unas cosas extra que quiero poner, como esta bombilla. Por lo tanto, una vez se acabe el curso, yo seguiré poniendo clases sin subir el precio ni nada. Tú una vez lo compres, ya tendrás acceso a todas las clases y los directos que vamos a hacer luego para solucionar las dudas. Por lo tanto, este código ahora mismo está conectado, a ver, os voy a enseñar dónde está el código. Está conectado con estos dispositivos donde yo le paso la ID de dispositivo. Entonces, la página web te va a dar ese ID, le pones eso en el código, lo subes y ahora mira, si yo le doy a encender, se encendió la bombilla. Y esta bombilla no está conectada al ordenador, es por wifi. Le doy a apagar y se apaga la bombilla. Y lo mejor de todo el sistema de IoT es que está a través de internet, pasa por una red, no está en una red local, no está conectado a mi router. Por lo tanto, yo puedo ahora coger mi móvil, voy a mis dispositivos en la misma página web, déjame bajar un poco el brillo, estoy en la misma página web, mis dispositivos, entro en el interruptor y otra vez le doy a encender y ¡pum! Encendió la bombilla, le doy a apagar y ¡pum! Se apagó la batería, la bombilla. Entonces lo guay de esto es que tú ahora puedes ir a la calle, puedes ir incluso a otro país y de ahí controlar las cosas de tu casa. Y en este caso controlamos algo que está en mi casa, pero también podemos leer algo que está en mi casa. Si en vez de una bombilla yo le pongo un sensor, en vez de yo desde el móvil enviar un dato para que este se enciende, lo que puedo hacer es leer lo que pasa con el sensor y enviarlo al móvil. Por eso aquí en dispositivos también tenemos en mis dispositivos sensores. Este ahora mismo no está conectado, luego hacemos un ejemplo con un potenciómetro como sensor, pero imagínate que tienes un sensor que detecta el gas, que es muy fácil. Yo ya he hecho un tutorial sobre esos sensores. Lo pones en tu casa conectado con el ESP32 y si detecta gas, aquí puedes activar una alarma y además poner el umbral. Si tú sabes que el sensor da, yo qué sé, 700 cuando detecta gas, pues este umbral lo puedes poner en 800, lo pones en 800 y en ese momento que llega a 800, esto además de ponértelo por pantalla y verlo en tu móvil desde cualquier sitio del mundo, te envía también una alarma a tu mail al instante. Por lo tanto, tú puedes estar ahí tranquilo y si eso salta es como una alarma. Y podrías hacer una alarma para gas, para si se abre la puerta, para un detector de movimiento si alguien ha entrado o para tus mascotas, por ejemplo. Otras cosas que podrías hacer con un sistema de IoT en vez de una bombilla, pues podrías hacer persianas automáticas que las puedas cerrar incluso desde fuera, o un control de agua, por ejemplo. Muchísimas veces, en muchos casos te pasa que te vas de casa y no sabes si has cerrado el grifo o no. Pues lo podrías ver, abres tu móvil, ves el sensor de agua, si está encendido o no, incluso podrías tener un botón de apagarlo, pues para estar seguro que el grifo, le pones un servo y el grifo se cierra. Por ejemplo, podrías hacer enchufe inteligente. Esto es un enchufe que yo he comprado y no sé si puedes ver, pero por aquí tiene que tengo conexión a wifi y básicamente esto va en la pared, da luz normal, o sea, da hasta creo que 2 amperios o 3 amperios con 220 voltios, pero además tú lo puedes controlar con un sistema de IoT. Por lo tanto, todo lo que conectes a este enchufe, tú desde el móvil apagas y ya está. En nuestro caso no vamos a hacer control por voz, aunque se le podría poner con una Raspberry Pi, por ejemplo, como tiene Alexa, pero eso a lo mejor sería para una parte extra de este curso. Una vez que tenemos el sistema de IoT, le puedes añadir lo que tú quieras. Y otra cosa también son estos interruptores, que básicamente tienen 2 botones, dentro tiene una placa también con un ESP32, puedes controlar las luces desde aquí, apretando el botón, porque es un interruptor de luz, pero también lo puedes controlar desde pues, la nube, ¿no? Desde el sistema de IoT. Y otro sería la bombilla RGB, que es básicamente una bombilla que cambia de colores. Hay muchísimas más ideas que podías hacer, ¿no? Podías hacer una cerradura. Esto sí que tiene un poquito de peligro en caso de que alguien sepa tu ID, tu contraseña y te hackea, te puede abrir la puerta. Por lo tanto, yo no recomiendo. En una idea que yo tuve antes era no poner una cerradura en mi casa, sino que la cerradura de abajo del portal
se abra con sistema de IoT para que no tenga que apretar el interfono, porque muchas veces llegaba y solo tienes que llevar la llave de tu casa, pero no la del portal del edificio. Entonces apretas un botón, se abre esa puerta y ya está. Eso no representa tanto peligro. Pero claro, como depende de la comunidad, pues puede ser que te dejen o no. También puedes hacer un riego automático, ¿no? Tú abres tu móvil y dices, hostia, hoy no he regado las plantas, le das OK y una bomba arranca. Aunque eso también hay con un temporizador, pero tú lo puedes hacer mucho más automatizado. Además de riego, también podrías, por ejemplo, yo voy a hacer un invernadero en el terreno que hemos comprado y ahí vamos a poner sensores de humedad, sensores de agua, sensores de temperatura y también un riego automático. Por lo tanto, yo puedo ver y tomar yo la decisión, oye, hace tiempo que no se han regado las plantas o no he abierto la ventanilla, aprieta un botón y hay un servo que abre la ventanilla o hay un servo que abre el agua y entonces tú puedes hacer como una climatización de tu invernadero mucho más automática. También hay control de estado, ¿no? De humedad, de fuego, de nivel, etc. Y otra cosa que tengo aquí apuntada es que también podrías hacer el típico sistema de MPPT, que son los cargadores solares. Si tú tienes una casa aislada, pero que tenga wifi, tú le pones un sistema de estos y tú en cualquier momento puedes ver cuánta batería se ha cargado, cuánta corriente pasa. Entonces, cualquier cosa que puedas leer con el Arduino, la puedes llevar a la nube. Así que eso es básicamente lo que vamos a hacer en este curso. Os he dicho que el curso va a tener 26 clases, o puede ser que más, pero mínimo de 26 clases. Esta es la clase de introducción para que sepas más o menos de qué va, incluso te la podías saltar si ya sabes de qué va el curso. Luego vamos a ver las partes que tiene un sistema de IoT. Vamos a ver también un poquito del ESP32 antes de empezar para estar seguro que tienes las bases, las librerías instaladas y todo el Arduino preparado para poder codificar. Y luego ya empezamos con el curso, pero al principio tenemos que comprar el dominio y el hosting para tenerlo todo preparado. Así que vamos a comprar un dominio y hosting. También os enseño dominio y hosting gratuitos, aunque si es gratuito perderás un poquito de ancho de banda y velocidad, puede ser que te dé errores. En mi caso lo voy a comprar porque lo utilizo para este curso. Y luego vamos a pasar un poquito a hacer un código de CSS básico, básicamente pues la gráfica de la página, ¿no? Hacer un div, hacer un bloque, poner un botón, cambiar de una página a la otra. Entonces empezamos a programar un poquito una página web. Una vez sabemos cómo es un CSS básico, pasamos a los formularios. Los formularios es todo tipo de botón. Cuando yo aprieto aquí de desactivar alarma o en mis dispositivos aquí encender, esto es un formulario. Porque yo paso estos datos sobre esta ID, sobre esta bombilla, se la paso a una página web, a un dominio, bueno, a un hosting. Entonces aprendemos qué son esos formularios, ya veréis que no es tan difícil. Vamos a utilizar PHP y MySQL. Y MySQL es como un sistema de comunicarte con una base de datos. Piensa que una base de datos al final es como un Excel, ¿no? Hay columnas, cada columna tiene tiene el ID, una tiene el valor, una tiene el nombre, no sé qué. Entonces ahí aparece en esa base de datos luz dormitorio, si está encendida o no, será un 0 o un 1. Y tú tienes que leer ese Excel. Pues es lo mismo, pero lo vamos a hacer en PHP. Y vamos a hablar en MySQL y desde nuestra página web hablamos con esa base de datos que está en el servidor, que está en el hosting. Seguimos luego aprendiendo con PHP y CSS, hacemos más páginas, arrancamos con un poquito de JavaScript, hacemos unas funciones que, por ejemplo, aquí en encender, este botón yo también lo podía encender desde mi ESP32. Pero hasta que no refresque la página, yo no puedo ver si este botón está encendido o apagado. Bueno, ahora lo acabo de encender. Entonces hacemos un JavaScript que reinicie la página solo este bloque cada 2 segundos o cada 1 segundo para que tú vayas viendo. Y los sensores también. Si tú entras en un sensor, imagínate que ahora el sensor pasa de 0 a 200. Hasta que yo no refresque la página dándole así, no veo que esto ha cambiado a 200. Pues hacemos un JavaScript que reinicie todo que actualice todo este bloque cada 1 segundo para que tú lo vayas viendo. Luego pasamos al control de ESP, o sea, vamos a hacer un control en la página web, cambiamos por ejemplo, encendemos esta bombilla desde la web, pero también tenemos que recibir esos datos en la ESP y de aquí encender realmente esa bombilla. Empezamos con el ESP, hacemos los códigos para recibir datos desde la web, enviar datos a la web con un botón, o sea, recibir datos es cuando yo desde la web le digo enciende la luz y el ESP32 la enciende. Y enviar datos es cuando yo aprieto un botón, el ESP32 enciende la luz, pero también envía esos datos a la base de datos para que se actualice y que la gente sepa que la luz está encendida. Luego vamos a ver cómo controlar varios dispositivos. Un sensor a la vez con una bombilla y a la vez con a lo mejor un texto, por ejemplo. Luego hacemos este sistema de alarma. Este sistema de alarma es un poquito más complicado porque utiliza un código aparte que es PHP Mailer, porque esto además de hacerte una alarma y enseñártelo por pantalla, también te envía un mail.
Si ahora abro mi mail, ¿vale? Este es el mail de del curso, que también lo vamos a hacer. Como puedes ver, esto es la última que me llegó, creo que fue anoche, que hice unas cuantas pruebas. A esta hora el sensor 2 ha saltado el umbral de 300 con un valor de 400. Pues algo así te llegaría al instante y tú lo ves en el móvil. Incluso aquí podríamos poner un link que te lleve a la página esta y de aquí pues activar la alarma, desactivarla, apagarlo o lo que sea. Eso se podría hacer. Aprendemos cómo enviar ese mail. Y luego empezamos ya con la parte de la clase 18, mejora de la página web. ¿Por qué? Pues porque esto, y digo mejora de la página porque al principio empezamos con unos divs y unas formas muy feas, colores muy feos, solo para que aprendas cómo se hace una página web. Pero para hacerla más guapa, por ejemplo en electrons.io yo he pasado años yendo mejorándola, además cada uno tiene sus gustos, a lo mejor a alguno le gustan unos colores, unas formas, pues luego implementaremos lo que es el Bootstrap, que es un sistema ya de colores y de formas. Por ejemplo, este botón gris y verde y tal, estos son botones ya hechos, no lo tienes que hacer tú. Entonces te enseño cómo mejorar tu página y pasar de solo divs, de solo bloquecitos feos, a esto, a tener un menú que además se adapta al móvil, a tener todas estas cosas con un menú que se desliza para abajo. Entonces eso es lo que vamos a hacer en la clase 18, en clase 19 también, clase 20 hasta clase 21. En clase 22, una vez ya tenemos el sistema de IoT funcionando, empezamos a añadir seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Pues hacemos la zona de admin. Administrador, básicamente, cuando tú vas aquí a cuenta, ves que si es admin te deja controlar, por ejemplo, si los usuarios se pueden crear una cuenta o no. Si ahora hago otra cuenta y entro, este apartado no saldría porque solo yo soy admin. He puesto que este usuario, que era Andrei, vamos a ver si tengo otro usuario para iniciar sesión. No, solo era Andrei. Pero ya veis que las clases, cuando hacemos las pruebas, en esta parte de cuenta solo aparecerías si eres admin. Entonces esto ya es una seguridad extra. También vamos a hacer que todos estos dispositivos no aparezcan a todo el mundo, solo te aparezcan a ti. Si no has iniciado sesión, de hecho, si cerramos sesión, te dice no has iniciado sesión. Y no aparece en ningún sitio mis dispositivos. De hecho, si vamos a dispositivos, por ejemplo este al ID 1, directamente te lleva a la página de index, porque no puedes llegar ahí sin haber iniciado sesión. Eso es una seguridad extra. También aprendemos cómo encriptar todas las contraseñas que se utilizan cuando tú las guardas en un de hecho os voy a abrir aquí, vamos a abrir la base de datos y os enseño cómo llega una contraseña. La contraseña está encriptada para que nadie la pueda ver y no te la puedan robar. Entonces esta es el Excel que os he dicho, se llama curso IoT, y en dispositivos es donde tenemos todos los dispositivos, ¿no? Luz dormitorio. Es como un Excel, ya veréis que es muy fácil. Pero por ejemplo en usuarios, si entramos, aquí sale la contraseña. Mi contraseña no sé si habéis visto, pero aquí esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, solo para hacer la prueba. Entonces yo he puesto de 1 al 8, pero como puedes ver aquí sale cualquier otra cosa, o sea, sale todo encriptado para que esto no se pueda robar. Y además esto luego cuando se llega otra vez a la página se descripta y se le utiliza sin que se pueda robar. Una vez hemos hecho lo de crear cuenta, contraseña y todo eso y la página de admin, hacemos la página esta de mis dispositivos, añadir dispositivo, la configuración de la cuenta sobre nosotros, acabamos todo hasta la clase 25 y luego empezamos con un poquito de seguridad. Subimos a la página web a internet y cuando ya funciona todo empiezan las clases extra, que de momento de extra he apuntado que quiero hacer a poner también, o sea, además de contraseña para tu página, también una contraseña extra para cada dispositivo. Eso lo vamos a hacer extra. Y otra es, por ejemplo, elegir el modo. Cuando tú te conectas al Arduino, el SPTT2, en vez de subir un código para cada modo, si es interruptor, si es sensor, voy a hacer un código base. Y cuando tú abres el monitor, creo que este es el código que se da la noche prueba. Sí, mira, yo abro aquí el monitor, le doy reiniciar bueno, se va a encender la bombilla, pero como puedes ver, ahora abro el monitor, se está reiniciando y dice marca el número y para elegir una configuración. Vamos a ver si apagamos esto. ¿Qué tipo de dispositivo será? Pues yo le doy 1 para que sea interruptor, fijado como interruptor. Escribe la ID. La ID es 1, que te la da la página web. Escribe la contraseña, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poner las contraseñas de este dispositivo y ya está todo guardado. Por lo tanto, esto ya está arrancado y lo podría controlar desde mi página web. Si voy a mis dispositivos, luz de dormitorio, encender, como puedes ver, porque le he dicho que es la ID 1, que es la ID de este dispositivo, como puedes ver aquí en dispositivos. Como puedes ver aquí en dispositivos, la ID es 1. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer en las clases extra y al final también quiero añadir una luz RGB y cualquier otra cosa que se me ocurra, voy a hacer una clase extra. Por lo tanto, van a ver ya 29 clases, lo que veo aquí, más las extras,
más los directos, porque cada 3-4 semanas saldrán un montón de preguntas, yo recompilo esas preguntas y hago un directo o un vídeo que será público en el curso para solucionar todas las dudas. Así que nunca te vas a quedar con una duda, y si no te sale algo, si a mí me salió, a ti también te tiene que salir. Si te has perdido y has puesto una coma mal o cualquier otra cosa, lo vamos a solucionar con las dudas. Así que básicamente esto es lo que va a salir en el curso. Y al final os quería explicar por qué es diferente. Pues eso más o menos ya lo he explicado, porque este curso es diferente a otros. Porque es un curso que no utiliza ni MQTT, ni, mira, por ejemplo, ¿vale? El MQTT aquí te lo puedo explicar en una de estas páginas. De hecho, creo que va a ir a, por ejemplo, a una imagen. MQTT es un broker, ¿no? Al final tú envías datos desde una página web y esa llegan al dispositivo. Es un IoT, pero con MQTT dependes de un broker, que es al final es una empresa aparte a ti, que también tendrá tus datos. Por lo tanto, no vamos a usar ni MQTT, no vamos a usar nada, vamos a ir desde cero. Tú creas el código de la página web, tú creas el código de Arduino, tú creas las conexiones de los circuitos que tú quieras hacer. Por lo tanto, tus datos no los va a tener nadie, y además tú sabrás cómo hacerlo. ¿Por qué es eso importante? Uno, porque podrías hacer tu propio producto, incluso venderlo. Y dos, porque te da muchísima salida laboral. Saber programar en PHP, MySQL, JavaScript, Arduino y a saber qué más cosas vamos a ver. Sabiendo todas esas cosas, encontrarás muchísimo trabajo de IT o de cualquier otra cosa. Por lo tanto, este curso para mí es muy importante que muchos lo veáis, porque os abre un poquito la mente y os despeja para ver qué podrías luego empezar a trabajar sabiendo programación. Piensa que la programación tanto en Arduino, PHP, Python es bastante parecida, ¿no? Hay un if, hay un for, hay un loop de while, eso se repiten bastante. Entonces, si sabes una cosa aquí, también sabrás otras cosas. Entonces, aprenderás muchísimo con este curso, no solo Arduino, sino que también programación en página web, servidores, etcétera. Dicho eso, nos vemos en la siguiente clase.